Bueno, a esta hora de la mañana ya tenemos conexión con Leo Fernández Acosta, jefe de redacción del diario El Comercial, bueno, que nos va a contar las novedades que salen a partir justamente de este medio de comunicación tan prestigioso, ¿no? ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Buenos días. Buen día Lili, buen día a todo el equipo de Canal 7, buen día a la gente que está sintonizando hoy a través del sistema de cable CBC. Esta mañana de martes, húmeda, con muchísima humedad, hoy cayeron algunas gotas, no sé si han tenido oportunidad de andar por la calle, pero un día con muchísima humedad. Tal cual. Leo, ¿cuál es la noticia de hoy, ¿no? Para el diario? Y desde tu punto de vista también de, podríamos decir, de la jornada. En general, la principal noticia ha sido la decisión ayer del gobierno de la provincia en base a lo que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, resolvió en la nueva fase de cuarentena el día jueves pasado. Esto tiene que ver un poco con aquellas provincias que tienen o no tienen básicamente circulación viral. Estamos hablando de coronavirus y el decreto de necesidad de urgencia 520/20, que ha sido el último que ha firmado el presidente Alberto Fernández, que nombraba puntualmente a la provincia de Formosa como una de las provincias en donde podía pasarse a la siguiente fase de cuarentena, que básicamente hablaba de aislamiento social y daba por terminado la fase de restricción a la circulación o de la cuarentena un poco más dura, ¿no? Pero bueno, a pesar de no tener casos de coronavirus eh, y de no tener circulación viral y de estar comprendida textualmente o taxativamente en el decreto del presidente, Formosa, que tendría que haber entrado en la fase de distanciamiento. Esto no ha ocurrido. Puntualmente esto ha generado, ayer cuando escuchábamos al Consejo de Atención a la Emergencia COVID-19, que referencia básicamente todas las decisiones del gobierno respecto de cómo se maneja la pandemia, muchos quedaron desilusionados, en algún sentido, no esperaban esta decisión respecto de mantener exactamente todas las medidas como se vienen desarrollando hasta el momento ahora, ¿no? El Consejo había dicho la semana pasada, también lo mantuvo el día sábado, porque como hay eh, conferencias todos los días, bueno, todos los días tenemos algún tipo de comunicado por parte del gobierno. No habló el sábado, no habló el viernes, no habló el día domingo y finalmente lo hizo el día de ayer porque se tomó el tiempo para leer el decreto que finalmente estuvo publicado el día domingo por la noche para el lunes por la mañana poder interpretarlo. Todo el mundo leyó el decreto de necesidad de urgencia, estamos hablando del decreto 520, y esperaba que hubiera una modificación sustancial respecto a lo que estaba sucediendo en la provincia, pero no hubo una modificación sustancial. Si bien las actividades ya están casi rehabilitadas en un 80%, lo que complica un poco la, la normal, la normal actividad de las personas es esto de la circulación por número de patente o que tenés que tener algún tipo de permiso, ya sea para actividades que están exentas y demás. Es un poco lo que la gente estaba pidiendo. Bueno, queremos salir, queremos salir, queremos salir, quizás un poco basado también en la falta de responsabilidad en el uso de barbijo, el distanciamiento social y demás. El hecho es que no se tomó en la provincia lo que pautaba el decreto de necesidad de urgencia, no se salió de la circulación viral, todo lo contrario, el Consejo ratificó absolutamente todas las medidas y el gobierno basó su decisión de seguir con estas restricciones en las condiciones epidemiológicas y la evaluación que hizo del riesgo con el fin de evitar situaciones que puedan favorecer algún tipo de contagio. En ese sentido, lo que dijeron es que Formosa está dentro de un territorio que la coloca puntualmente por su situación geográfica en un altísimo riesgo de contagio por la cercanía con Chaco, por la cercanía con Salta, por la cercanía con Paraguay. Lo cierto es que en Salta el coronavirus está controlado. Lo mismo ocurre con el Paraguay. El único potencial eh, frente de contagio que tiene la provincia es la provincia del Chaco, donde puntualmente hace 2 días mostraban un plano en donde estaba aparentemente blindada la frontera con Chaco sobre la custodia que hacía la policía de la provincia en el río
Bermejo, ¿no? Que es la frontera con Chaco. Uno estima que lo que podría haber sido factible es flexibilizar la circulación o las restricciones de circulación en la provincia y fortalecer, digo, a lo máximo el ingreso por las fronteras, sobre todo con la provincia del Chaco, porque vuelvo a repetir, la situación del coronavirus con Salta está en una fase ya de control, inclusive se han flexibilizado las actividades y en Paraguay, bueno, ocurre exactamente lo mismo. Se modificaron algunas medidas, se contempla la extensión del horario de atención comercial. Ustedes saben que antes el horario de atención comercial iba de 14 a 20 horas. En ese horario comercial la gente se quejaba que no podía vender porque agarraba gran parte de la siesta, donde ya los formoseños culturalmente nos quedamos en nuestra casa, ya sea para hacer otras actividades o para dormir la siesta. Esto se tiró desde las 8 de la mañana, se amplió a las 8 de la mañana hasta las 20 horas para todos los comercios que tuvieran permitido funcionar, y en ese horario, bueno, pueden decidir los comerciantes en qué horario van a abrir o no van a abrir puntualmente. Yo creo que todo el mundo va a abrir las 12 horas porque por la situación básicamente de caída en las ventas y de caída en el consumo. Se esperaba que se estirara un poco hacia arriba el horario de las 20 horas, que es un poco el, el, el pedido formal que han hecho mercaditos, mini mercados, kioscos, que decían que nosotros, si trabajáramos un par de horas más, podríamos abarcar una franja más respecto de la baja en las ventas. Es decir, si pudieran trabajar hasta las 20, hasta las 21 o hasta las 22 horas, tendrían un mayor margen de rentabilidad en esta caída que han tenido respecto de las ventas. Pero bueno, no. Finalmente, el gobierno dijo que de 8 a 20 es lo que se ha flexibilizado el horario para los comercios, y se han permitido también el funcionamiento de lavaderos de autos, que ahora pasan formar parte de las actividades permitidas, y de estética personal, manicura, pedicura, todo ese tipo de cosas, siempre tomando en cuenta un protocolo de distanciamiento, un protocolo de seguridad sanitaria que en algunos casos, bueno, la gente sabe cómo es, esto de distanciamiento de 2 metros, 1,5 metros, barbijo, el 50% de la capacidad del local con personas adentro del local, y otras recomendaciones que se van a colgar en la página de la comisión del Consejo de Emergencia en estas horas, por estas horas para la gente que va a empezar a trabajar. Nuevamente han quedado por fuera de esta situación. Esto es un poco la circunstancia que también tiene a la gente un poco agotada o harta de la cuarentena, ¿no? Digamos, no solamente el hecho de no poder circular, cuando esto es una garantía tutelada por la Constitución Nacional, la libre circulación de bienes y personas en rutas nacionales y, digo, dentro de todo el territorio nacional, sino también que hay, por ejemplo, cuestiones que no han sido permitidas, como los gimnasios, por ejemplo, no pueden reanudar su actividad. Todos aquellos que tengan un gimnasio directamente no están trabajando desde hace más de 70 días, lo cual eventualmente a la mayoría le ha causado un quebranto que no van a poder sobrellevar. Bueno, tampoco se permiten los espectáculos públicos, obras de teatros, de cine y todas las cuestiones que impliquen aglomeramiento de personas. No se ha tomado, digo, si han leído el decreto por parte de la comisión, no se ha tomado absolutamente en cuenta nada de lo que decía el decreto respecto a morigerar la, las restricciones de circulación. ¿Cuál ha sido una de las razones por la cual el ministro González dijo que no iban a dar paso, que ratificaban todas las medidas y que no iban a flexibilizar la circulación? Bueno, todo lo que ocurrió este fin de semana respecto al consumo del alcohol, que hubo disturbios, que creció la delincuencia o los hechos de inseguridad, que también hubo accidentes de tránsito, digo, algo que se da normalmente cuando hay, digo, circulación abierta puntualmente, y el domingo ha sido básicamente en gran porcentaje de circulación abierta porque está permitido que la gente vaya a visitar a sus familiares. Bueno, en ese contexto se quejó el ministro de su propia incapacidad, porque él es el responsable de la policía de la provincia, de la seguridad pública, de que con esto de otorgar una apertura a las libertades, bueno, se producen este tipo de cosas, ¿no? Exceso en el consumo de alcohol, accidentes de tránsito y hechos de inseguridad. Eh, pero bueno, creo que un poco esto no es excusa como para mantener las restricciones de circulación. Nosotros hablamos con varios abogados, ¿no?
y todos tuvieron una mirada bastante crítica. Hay una invitación, consideran algunos, a la provincia que se adhiera o no al decreto, es decir, la provincia puede adherirse o no al decreto. Por lo pronto, la provincia se ha adherido en parte a flexibilizar algunas actividades y en otra ha mantenido la rigurosidad respecto de las restricciones de circulación. Es muy criticable lo que se ha resuelto. Nosotros, por supuesto, siempre estamos en base a lo que ocurre en la provincia. Si no tenemos caso de coronavirus, no debería haber inconvenientes en que los formoseños podamos circular libremente dentro de la provincia y sí blindar las fronteras como se está haciendo en este momento. Es decir, cualquier persona podría venir de Villa del Carmen a la ciudad capital, o estamos en la misma ciudad, digo, Villa del Carmen es parte del municipio, pero esto no ocurre. Hay gente de Villa del Carmen que no puede venir al centro si no tienen algunas de las excepciones o permisos del gobierno de la provincia para venir al centro. Cualquier persona que fuera del barrio Nancón podría venir tranquilamente hacia el centro. Cualquier persona de la ciudad Formosa podría transitar para ir a visitar a un familiar al interior de la provincia, a Pirané, a Las Lomitas, a Ibarreta, donde fuere. Esto no lo puede hacer si no tiene expresamente un permiso solicitado al gobierno o que esté exento puntualmente de la restricción de circulación. Es decir, esto continúa. No se entiende por qué, pero sencillamente esto es lo que de alguna manera el gobierno no ha tomado en cuenta. Entendemos que por una cuestión de una decisión de manera unilateral, autoritaria, en el sentido de restringir libertades, que ya hay un decreto nacional que ha habilitado para permitirlas. Pero como te decía, hablamos con varios abogados y que entienden que se está sobreactuando este tipo de medidas cuando ya no es necesario, porque en realidad indispensable, como te decía, es resguardar la frontera. Hay que ceder un poco para que la gente pueda tener algún tipo de relajamiento respecto de esto que está ocurriendo, porque se quejan de que la gente no va con las criaturas con los barbijos puestos a las plazas. Eso fue un poco lo que hablaba el ministro González, pero digo, más allá de que esto tranquilamente pueden encarar una campaña de decir, señores, usen los barbijos, señores, mantengan la distancia, las criaturas en realidad tienen o no que usar barbijo, esto también es una consideración de la OMS. Digo, hay mucha improvisación, pero se están avanzando sobre las libertades constitucionales y eso es lo preocupante, ¿no? La otra gran irregularidad es que no se publica el boletín oficial. Esto también lo han manifestado algunos abogados que van a ir a pedir al boletín oficial copia de todo lo que ha decidido el Consejo de la Emergencia, porque esta irregularidad sí es muy grave. Ustedes saben que se ha modificado el régimen de faltas la semana pasada, sin embargo todavía no ha salido publicado en el boletín oficial, por lo tanto no tiene efectiva vigencia, pero a partir de esto uno no sabe qué básicamente está cumpliendo o incumpliendo en la calle. Por ejemplo, yo te pongo un ejemplo. Si vos vas por la calle en este momento sin tener un permiso para circular y te detiene un policía y te dice, señor, usted está violando el decreto de restricción a la circulación, ese decreto terminó el día domingo. Entonces, nadie sabe por qué te van a sancionar, multar, penar o incluso abrir una causa por básicamente nadie sabe qué. Es decir, el Consejo de la Emergencia hoy está Leo, funcionando hay sobre algo la ley que por ahí de no control. entiendo, digo, las causas te las abren igual, o sea, antes de que haya salido eso de legislatura te notificaban que te iniciaban una causa cuando no tenías permiso, digo, eso ya estaba pasando. Pero eso terminó el día domingo o el día lunes a las 0 horas, a las 24 horas del No, no, domingo, no, terminó eso el decreto. se siguió aplicando en Formosa, digo. El hecho de que, y aparte ayer han ratificado en conferencia de prensa que sigue absolutamente todo igual, salvo esas aperturas que dieron. No Pero el sé, decreto ajá. ya ha sido Claro, pero derogado. la provincia tiene Ese es el problema. El autonomía, decreto puede nacional ya ha decidir. sido derogado. Por eso te digo, la provincia tiene autonomía y Pero decide. no, Ajá. a ver, pero no sobre prerrogativas que son de la No, 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 Constitución Leo, Nacional en ese o leyes contexto no. nacionales. A mí me da la Claro, por impresión, eso, digo, pero por lo que estuvimos averiguando también, porque lo a ha ver, explicado, Liliana, si, sí, si vos, si sí. vos querés entrar a la... Digo, de lo que Sí, bueno, el nosotros Consejo puede decir cualquier escuchamos, cosa, sí. de hecho es lo que está haciendo. Ajá, Claro, pero no se puede sí. tomar todo puntualmente porque no somos todos idiotas que obedecemos a lo que dice el ministro por el solo hecho de que sea ministro o el gobernador por el solo hecho de que sea gobernador. Acá está ocurriendo algo muy grave, muy, muy grave, que es la violación sistemática de derechos constitucionales o derechos humanos. Si hay una sola persona que no la dejen entrar hoy a la provincia y plantea un amparo en la justicia, automáticamente se lo dan el amparo. Ahora, ¿por qué la gente no plantea un amparo? Porque tiene miedo.
porque asume automáticamente que el ministro tiene razón, y el ministro no tiene razón. Digo, no está funcionando la justicia provincial. ¿A dónde uno puede plantear un amparo por la violación de derechos civiles? A ningún lado. Digo, estamos básicamente en una como decían, en una infectadura puntualmente. Digo, si esto no es una dictadura, es lo más parecido a una dictadura, en donde vos decís, con la excusa del coronavirus se están haciendo absolutamente cualquier cosa. Uno entiende que hay un resultado positivo, que es el hecho de no tener casos de coronavirus. Digo, en esto no me estoy enojando con vos, sí me estoy enojando con una situación que me parece totalmente irregular, totalmente violatoria de los No, para derechos nada. fundamentales. Lo que te estaba mencionando era que ayer en la conferencia de prensa explicaron que inclusive el decreto mencionaba y reconocía la facultad de las provincias cuando se habla de analizar el contexto en el que están. Digo, porque la persona que nos Sí, está escuchando perfectamente. puede entender, y yo lo que no quiero justamente es que se generen problemas con el tema de decir, bueno, yo puedo salir sin permiso. No, salís sin permiso, te siguen iniciando causas judiciales como hicieron desde que se inició la cuarentena. Es una cuestión muy delicada, no ha cambiado nada. Podemos estar o no de acuerdo con No, a las ver, posturas que mencionan, pero técnicamente, legalmente, salir sin permiso, te abren una causa. No, digo, la gente tiene que tener en claro eso. Podemos tener puntos de digo, vista, interpretar pero bueno, cómo el gobierno maneja la pandemia, pero es peligroso decirle a la gente que es ilegal que te hagan esto cuando en realidad, desde mi punto de vista, es legal. Podemos no estar de acuerdo, pero tiene las no, facultades la pero ¿quién provincia de dice que es decir, legal? pero ¿Quién, escúchame, quién dice? tenemos autonomía Yo te- provincial, digo, no, 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 no. A pueden no ver, estar de acuerdo. Sí, para. El gobierno puede decir lo que quiera. Ahora, ¿quién es el que dice sí. que una ley provincial es legal? Es la justicia, Liliana, no el gobierno. Es la No, no, justicia. no estamos La para justicia nada hoy de no acuerdo está con esto, sí. funcionando. Yo entiendo tu punto de vista, Estamos pero en una. me parece que No, pará. Déjame es un poco, terminar. sí, sí, pero me parece que es un poco peligroso porque los que nos están viendo pueden No, no interpretar es que pueden peligroso. Lo salir peligroso es sin que se violen permiso y derechos. no, les van a iniciar una causa, porque la provincia No, tiene pero autonomía para decir cuáles son las reglas que van a manifestar o que se van a utilizar dentro de nuestro la provincia territorio. puede reglamentar, Sí. puede crear leyes, las pueden aprobar en la legislatura, pero es la justicia la que, si hay un planteo respecto de la legalidad o no, de la constitucionalidad o no, es la que debe decir si esta ley se puede llevar a la práctica o no. Y en este momento la justicia no está funcionando. Digo, yo no estoy diciendo que la gente salga a la calle a violar una ley que nadie sabe, nadie entiende en qué básicamente está planteado, sobre qué decreto está planteado, porque el decreto de restricción a la circulación ha terminado. Lo que vos estás manifestando en el decreto último dice que las provincias tienen autonomía en caso de considerar de que hay riesgo dentro de la provincia de que se produzca alguna situación que genere un contagio, lo cual no ocurre en la provincia. Nosotros no tenemos coronavirus dentro de la provincia, sí fuera de las fronteras. Digo, eso que vos me estás diciendo, que es un poco lo que dijo el ministro el día de ayer, es lo que llama a la polémica. Yo creo que no estoy dando a entender de que la gente tiene que salir a violar la cuarentena. Lo que estoy dando a entender es que la gente no tiene que comerse todo lo que dice el Consejo de la Emergencia, absolutamente renunciando a sus derechos, básicamente. Lo que no puede hacer la gente, vuelvo a repetir lo mismo, si hay alguna de las personas, fíjate lo loco de todo esto, ¿no? Porque lo que vos me estás diciendo es lo que está provocando en algún sentido que hoy en General Mansilla haya gente amontonada, hacinada, pasando necesidades, bajo el frío, pudiendo entrar tranquilamente si presenta un amparo en la justicia. Si presentara un amparo en la justicia, el formoseño podría entrar y después debería tener que poder hacer cuarentena, pero no le podrían prohibir la entrada a la provincia. Sin embargo, esto no ocurre porque la justicia no está funcionando. Y la justicia no está funcionando, que es otra cuestión que también dice el decreto que ha firmado el presidente, que tiene que empezar a funcionar, no está funcionando porque al gobierno no le conviene que funcione la justicia. Porque si yo presento un amparo para ingresar a la provincia, me lo dan, porque naturalmente, y por ya ni siquiera es algo que necesita un abogado que te lo aclare. El derecho a la circulación de personas y bienes es un derecho de las personas inherentes a la persona y a la Constitución Nacional. Digo, no podemos los formoseños, y esto tiene que ver con una reflexión, no es ninguna apología de nada. Y si lo fuera, de todas maneras está basado en la ley. ¿No? Digo que la gente haga básicamente lo que considere que está bien hacer.
pero ante la duda de que si a uno le están violando los derechos, que acuda a un abogado, y ante la duda, si hay una justicia que puntualmente no está funcionando, que es la provincia, y no es casual que no esté funcionando, porque evidentemente nadie puede apelar absolutamente nada, estamos viviendo en una república, aunque no parezca. En la república hay tres poderes: uno es el ejecutivo, que puede mandar proyectos de ley; otro es el legislativo, que puede aprobarlos. Aún así, hay un tercer poder, que es el judicial, que es el que dicta si una ley que se ha aprobado, o un decreto provincial que se ha aprobado, es justo o no es justo puntualmente. Ahora, la justicia no está funcionando, entonces hay una denegación de justicia. Por otro lado, vuelvo a repetir, se están violando derechos, se están manteniendo situaciones que no deberían mantenerse. Si la provincia tiene potestades o no, bueno, nosotros puntualmente no lo vamos a resolver. Ahora, que se están violando derechos, y la gente tiene que estar muy atenta, porque están avanzando uno tras otro. Bueno, volvemos a repetir, digo, el fin último es la salud pública, y en eso Formosa ha tenido un resultado coronavirus cero. Ahora, no se puede seguir una restricción de cuarentena porque el ministro González no puede controlar la seguridad de una ciudad. No estamos hablando ni siquiera de una provincia, estamos hablando de la ciudad de Formosa. Creo que esta cuarentena nos tiene a todos agotados. Todos entendemos cuál es la finalidad de la cuarentena, pero por sobre esa cuarentena están ocurriendo cosas muy graves, muy, muy graves, y que soslaya a todo el mundo, digo, salvo, no sé, digo, en mi caso me hago cargo de todo lo que digo, y puntualmente creo que la gente debería estar un poco más liberada, con quizás mayor control en cuanto al distanciamiento social y al uso del barbijo, pero más allá de eso, sigo considerando lo mismo. Mientras no haya justicia, la gente no va a poder decirle: quiero entrar a mi provincia, y no la van a dejar entrar a la provincia, digo, por simple y libre decisión del gobierno. Digo, es imposible. Pero bueno, esto te lo diría cualquier, hemos hablado con un montón de abogados, y te lo diría cualquier abogado, pero no hay justicia que garantice ningún derecho en Formosa. Bueno, Leo, ¿algo más que nos quieras decir? No, gracias. Hemos tenido también novedades, si nos permitís, si estás al tanto de lo que ha ocurrido en la justicia federal, ¿puede ser? Con relación a esa denuncia que se hizo con esta presentación de parte del bloque radical contra el ministro Décima, por la declaración de que no están de acuerdo con el tema de si tienen que ellos avanzar con ese tema. Creo que se ha pasado a la justicia provincial. ¿Tenés algunos datos sobre eso también? Sí, el fiscal Sí, Benítez había hecho un dictamen previo, en donde ya había manifestado que eh, debía declararse incompetente la justicia federal sí. respecto a la denuncia contra el ex ministro José Luis Décima, y esto lo terminó ratificando el día de ayer el juez Fernando Carabajal, que dijo que sí, que la justicia no es competente, y derivó la causa a la justicia provincial. Así que va a ser, bueno, volvemos a lo mismo, digo, no está funcionando puntualmente la justicia provincial, así que vamos a ver. Pero puntualmente ha pasado esta causa que habla de, bueno, de irregularidades en el hospital de alta complejidad respecto de la contratación de servicios, del pago a obras sociales privadas nacionales para prestar servicios en ese nosocomio, y ha pasado a la justicia provincial. Así que se ha declarado incompetente la justicia federal. Bueno, muchísimas gracias, Leo, por tu informe, como siempre, ¿eh? De nada, hasta luego. Bueno, Leo Fernández Acosta, impecable con su informe, en este caso, el tratamiento de la noticia que está siguiendo el diario El Comercial. Si nos permitan, le mostramos en este caso también cómo maneja la información el diario y que otras noticias están en tapa. Dice: polémica decisión sin coronavirus, Formosa mantiene las restricciones de circulación. Bursaile, escucho soberanía alimentaria y me acuerdo de soberanía monetaria con Ciccone, menciona. Después, el gobierno argentino decidió la estatización de la empresa Vicentín ante las deudas generadas. Ahí se relaciona a lo que decía Bursaile justamente. También tenemos áreas de deporte y mencionan que todos los comercios están obligados a aceptar pagos con tarjeta de débito. Camiones coparon las banquinas y colectoras por algunas horas. Estos son los datos del diario El Comercial a esta hora de la mañana. Bueno, tenemos para compartir con ustedes también, en este caso casi no lo solemos pasar, pero ahora porque hay mucho interés para ver cómo sigue Formosa en esta etapa de aislamiento. Bueno, como le decíamos a Leo hace un rato, ha quedado más que claro que en la conferencia de prensa que da el gobierno de la provincia, a través justamente del Consejo de Atención de la Emergencia COVID-19, ha ratificado las medidas que lleva adelante hasta ahora el gobierno.
significa que si no tenés permiso, te inician una causa judicial. Así de simple. En ese sentido tenemos que ser responsables, escuchamos todos los puntos de vista, pero bajo ningún punto de vista vamos a hacer, en ese sentido, o mirar para otro lado y decirles algo que no es. Podemos estar de acuerdo o no con cómo maneja el gobierno la pandemia, podemos estar de acuerdo o nos puede caer en grado o desagrado quién gobierna, cómo se está manejando, quiénes son los voceros, en este caso, del manejo de la pandemia, pero hasta ahora es sencillo. Salen sin autorización, se les inicia una causa judicial. Salen con su vehículo y no tiene, en este caso, o no coincide con si es par o impar, se lo secuestran, es sencillo. Eso no ha cambiado y es bueno que lo tengan en cuenta. Hay vías, como decía Leo, para los que no se sientan cómodos, en este caso, iniciar las causas que les parezcan, pero esa es la normativa. Podemos estar de acuerdo o no, pero es la normativa. Y tenemos un gobierno federal, eso también hay que, lastimosamente en séptimo grado uno aprende eso, las provincias son, en ese sentido, porque no es un gobierno unitario, las provincias pueden en ese sentido elegir cómo siguen en este contexto manejando sus políticas sanitarias. Eso es básico. Lo tenemos que decir, porque si no lo decimos confundimos y en este momento la principal prioridad es mantener la vida de todos ustedes. Les quiero mostrar un mapita que suelen en ese contexto mostrar también. Esa es Formosa, en azul, y todo lo que está al costado en rojo es el virus, en el contexto en el que estamos. No tenemos el virus, señores, pero va a entrar. Eso es una cuestión de que, no sé, tendríamos que tener no solamente suerte, debería ser un milagro, porque estamos rodeados en algún momento. El tiempo que se llevó hasta ahora es para preparar la provincia cuando eso ocurra. Si no ocurre, enhorabuena, pero ese es el contexto que le pedimos que por favor no se olviden a la hora de tener en cuenta que tienen que seguir cuidándose.